Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase y vamos a completar primero el tema de las desintegraciones radioactivas. Faltaba hablar básicamente de dos formas de decaimiento. Una es la captura electrónica. Esta forma de decaimiento, el núcleo padre captura un electrón de la estructura electrónica del átomo, se convierte en este núcleo hijo y se emite un neutrino. El proceso que tiene lugar dentro del núcleo es que el electrón interacciona con el protón para formar un neutrón y el neutrino termina saliendo del núcleo. Básicamente los electrones que mayor probabilidad tienen de ser capturados son los electrones de la subcapa S, y eso tiene que ver con el hecho de que estos electrones son los que más cerca del núcleo se mueven. Al núcleo capturar un electrón, provoca en la estructura atómica una vacancia. Y por esa razón, espontáneamente, electrones de capas superiores se reordenan tratando de ocupar la vacancia producida y por consiguiente generando la producción de rayos X. Exactamente igual cuando hablábamos de los llamados rayos X característicos. Igual que hicimos con el decaimiento alfa, con el beta negativo, el beta positivo, uno puede calcular cuál es la energía liberada, es decir, el Q de la desintegración. Es más, escribir la conservación de la energía en términos de la masa nuclear y luego, siguiendo los esquemas que expliqué la clase pasada, pasar a la energía en términos de la masa atómica. Todo esto, conjuntamente con lo que yo ya hice la clase pasada del decaimiento alfa, el beta negativo y el beta positivo, forma parte de uno de los problemas adicionales de la guía número 8. Bueno, como hay que reproducir en esta desintegración lo que yo ya hice y que está en este mismo documento, en cuanto a cómo calcular el Q, qué es escribirlo en términos de las masas nucleares y ver cómo hacer para escribirlo en términos de las masas atómicas. Acá está hecho para el decaimiento alfa, ¿eh? Copiando este procedimiento, hagan lo mismo en el decaimiento llamado captura electrónica. El decaimiento gamma, de alguna manera la clase pasada hablamos, y tiene que ver con el hecho de que un núcleo activado, esto indica que está activado, es decir, está excitado, y esto quiere decir que los nucleones no están ocupando los niveles de energía más bajos, y por lo tanto, espontáneamente al ocupar niveles de energía más bajos, emiten fotones gamma, se transforma en elemento desactivado y en la emisión de un fotón gamma. Todo lo que es el estudio del proceso de decaimiento gamma es totalmente equivalente al que analizamos cuando veíamos que el reordenamiento de los electrones en el átomo da lugar a la emisión de fotones y que la energía del fotón tenía que ver con la diferencia de los niveles de energía.
siempre y cuando uno no considerara la energía cinética de retroceso que se podía llevar el átomo. Bueno, acá vale lo mismo, nada más que con el reordenamiento de los nucleones a nivel del núcleo y con la posibilidad de que el núcleo y por ende el átomo se lleven energía cinética cuando se emite el fotón. Y está claro que de esta misma situación tiene la energía liberada que tiene que ver con la energía que tiene el fotón gamma. También vimos la clase pasada cómo se podía generar la activación de un núcleo. La clase pasada decíamos que una forma de que el núcleo quede activado es a partir de que previamente haya un decaimiento alfa o beta, tanto negativo como positivo, porque el decaimiento gamma acompaña o suele acompañar a estas formas de decaimiento, a la alfa y a la beta. Pero también, como vamos a ver ahora enseguida, yo puedo activar el núcleo haciéndole ingresar al núcleo alguna partícula y a partir de la energía cinética que tiene el proyectil, analizar o no la posibilidad de que los nucleones, tomando parte o toda de la energía cinética del proyectil, pasen a ocupar niveles de energía más altos y por lo tanto el núcleo queda activado. Con esto terminamos el tema de radioactividad y las formas de decaimiento que pueden tener lugar. Y pasamos al último tema teórico que tiene que ver con el nombre de reacciones nucleares. La primera reacción nuclear, de la cual la guía hace mención, la guía de problemas, fue realizada por Rutherford en 1919 y la diferencia sustancial que hay entre una reacción nuclear y un proceso de desintegración radioactiva es que a diferencia de lo que pasa con una desintegración radioactiva, una reacción nuclear no es espontánea. Para que una reacción nuclear tenga lugar, se necesita que una partícula barra fotón ingrese al núcleo y desencadene un proceso. Por eso no es espontánea. Esta indicación no corresponde al libro de ustedes, por eso la tacho. Para hablar sobre las reacciones nucleares usamos como referencia una reacción nuclear también históricamente muy importante, que tuvo como consecuencia la presentación oficial en escena del neutrón. Ya se venía hablando del neutrón como partícula constitutiva del núcleo, pero la evidencia experimental de su existencia se obtuvo en 1930, a partir de esta reacción nuclear. Las reacciones nucleares se pueden escribir en este formato o en este formato. En este formato, acá tengo los reactivos, partícula proyectil, núcleo blanco, y acá tengo a los productos, partícula producto, núcleo producto. Acá está escrita la misma reacción nuclear, pero en forma de estequiometría. Reactivos, producto. Esta reacción está controlada por los principios de conservación del número másico
y del número atómico, igual que la desintegración radiactiva. Y también igual que la desintegración radiactiva, por los principios de conservación de la cantidad de movimiento y la energía. Por lo tanto, desde el punto de vista de cómo procesar a través de un problema la información que rodea a una reacción nuclear, es equivalente a lo que básicamente hicimos todo el cuatrimestre: plantear procesos donde se conserva P y E. No hay desde ese punto de vista ninguna novedad con las llamadas reacciones nucleares. Las reacciones nucleares se pueden clasificar de varias maneras. Una es a partir de la partícula proyectil. Se hablan de reacciones alfa, reacciones protónicas, reacciones neutrónicas, que son las que tienen como proyectil al neutrón. Otra clasificación muy general es clasificar a las reacciones nucleares en de dispersión y transmutación. En las reacciones nucleares de dispersión, la partícula proyectil y la partícula producto son iguales. Ingresa un protón, se va un protón. Ingresa un neutrón, se va un neutrón. Y las reacciones de dispersión se pueden clasificar en dispersión elástica y dispersión inelástica. Volviendo a algo que ya comenté, si la partícula proyectil ingresa y transfiere parte o toda su energía cinética, como para que los nucleones pasen de un nivel de energía en el cual se encuentra a otro disponible superior, con el ingreso de la partícula proyectil el núcleo se activa. Luego la partícula producto queda con una energía cinética menor que la proyectil, porque parte o toda su energía cinética inicial fue usada para excitar al núcleo. En este caso, la energía cinética inicial y final de las partículas proyectil y producto son diferentes, y se dice que la dispersión es inelástica. En el caso de que la partícula producto no logre, perdón, proyectil, no logre excitar al núcleo, la partícula expulsada tiene básicamente la misma energía cinética que la proyectil y se dice que la dispersión es elástica. En este tipo de procesos normalmente se desprecia la energía cinética que la partícula proyectil le puede transferir al núcleo como un todo. En las reacciones de transmutación, las partículas proyectiles y productos son diferentes y por lo tanto el núcleo blanco y el núcleo producto también son diferentes. Situaciones que pueden tener lugar. Esta reacción. Las reacciones son muy fuertemente dependientes de la energía cinética de la partícula proyectil y obviamente de quién es el núcleo blanco que es bombardeado. Pero fundamentalmente en función de la energía cinética de la partícula proyectil, es que puede tener lugar que para que se desencadene un determinado proceso como este, en el medio se produce
un núcleo intermedio activado, que en este caso es el flúor 18,9, y que está activado, está simbolizado por este asterisco. Este elemento desencadena este proceso, pero también podría desencadenar otros. Cada uno de los procesos que desencadena este núcleo intermedio activado constituyen diferentes canales de la desintegración. Por ejemplo, un protón ingresa al aluminio 2713, forma silicio activado, y el silicio activado se desintegra de alguna de estas maneras. Cada uno de estos son los diferentes canales de la desintegración que se originó con el ingreso del protón al núcleo del aluminio. Sin que nosotros vayamos a hacerlo, lo que se suele hacer y se debería hacer para continuar el problema es poder asignarle probabilidades a los diferentes canales, cosa que, repito, se puede y se debe hacer, aunque nosotros no vamos a ver cómo. Uno de los canales es este, que constituye este proceso en el cual la partícula producto es un fotón. Cuando es esto lo que ocurre, se dice que esta es una reacción nuclear de transmutación de captura. La partícula que es capturada es la partícula proyectil. Así se dice. En este caso es una reacción de captura protónica, perdón, porque lo que se captura es un protón. Acá tienen dos ejemplos de captura justamente neutrónica. La partícula producto es un fotón y lo que es capturado es el neutrón. Y acá se ve una importancia que puede tener una reacción de captura neutrónica, que consiste en la formación de isótopos del núcleo blanco. Aluminio 27 y ahora paso a tener aluminio 28, un isótopo del anterior. Hidrógeno y ahora acá tengo deuterio, un isótopo del anterior. Si la partícula proyectil es el fotón, la reacción se llama fotonuclear. Y acá hay ejemplos de reacciones fotonucleares. No siempre, para explicar una reacción nuclear, tengo que tener en cuenta la formación de un núcleo intermedio activado. Por ejemplo, en esta reacción nuclear, donde se quiere hacer ingresar el deuterón, que es el núcleo del deuterio, un protón y un neutrón, dentro del núcleo del magnesio, desencadena este proceso sin la formación de un núcleo intermedio. Cuando el deuterón quiere ingresar, si bien es cierto que aparece la fuerza nuclear que tiende a querer unir al deuterón al núcleo, prevalece la fuerza de repulsión eléctrica que las cargas positivas del núcleo del magnesio producen sobre el protón del deuterón, y esta fuerza puede ser tan grande que lo repelen al protón sin dejarlo ingresar al núcleo. El protón es repelido y lo único que ingresa al núcleo es el neutrón.
A nivel de cuentas, las cuentas más interesantes de una reacción nuclear tienen que ver con el llamado Q de la reacción, que tiene una interpretación levemente diferente a lo que es el Q de la desintegración que vimos la clase pasada para la alfa y la beta, y hoy acabo de comentar para la captura electrónica y la desintegración gamma. En esos casos el Q define la energía liberada en la desintegración. ¿Qué define acá el Q? Bueno, si esta es la reacción nuclear a la cual le quiero calcular el Q se lo va a calcular de esta manera, que es suma de las masas de los reactivos menos suma de las masas de los productos, todo por C cuadrado. Ahí falta el C cuadrado. Este Q en este caso da algo positivo. Para entender lo que mide este Q y la importancia que tiene, pensemos en una reacción nuclear en general. Estos son los reactivos, estos son los productos, esta es la otra manera de cómo representarlo. Si planteo la conservación de la energía, esta es la energía total de la partícula proyectil, esto del blanco. En este caso, no vamos a distinguir entre masa nuclear o masa atómica, es indistinto el dato que me den. Normalmente el blanco inicial va a estar en reposo, salvo que específicamente me digan lo contrario. Esto corresponde a la energía de la partícula producto y esto al núcleo producto. Si tomo como referencia que el Q se calcula de esta manera, esto pasa al otro lado restando, esto y esto pasan al otro lado restando, y queda que el Q es la masa de los reactivos por C cuadrado menos la masa de los productos por C cuadrado, o es igual a esta diferencia. El Q me puede dar positivo, sí, pero también me puede dar negativo. ¿Qué implicaría que el Q sea positivo? Y que la suma de las masas de los reactivos, por C cuadrado siempre, sea mayor que la suma de las masas por C cuadrado de los productos. ¿Y esto qué implica? En principio, si uno piensa como un físico clásico en cuanto al concepto de masa, y bueno, que no hay problema, tengo 10 kilos inicialmente, llegar a obtener 8 parecería que no hay problema. Desde el punto de vista físico, lo que está indicando esto es que esta reacción es viable, se puede lograr conseguir obtener cualquiera sea la energía cinética de la partícula proyectil. Para que el proceso se desencadene, yo necesito que la partícula proyectil ingrese, pero no va a ser un problema con qué energía cinética ingresa, porque ya la cantidad de masa que tengo los reactivos justifica la producción de los productos. Esa sería la idea. Pero ¿qué pasa si yo tengo 6 kilos en los reactivos y tengo que llegar a obtener 10 kilos en los productos?
Bueno, un físico clásico a esto no lo podría resolver nunca, pensando clásicamente en el concepto de masa. Ahora, si volvemos a la clase uno y tenemos en cuenta la equivalencia masa-energía, sabemos que la partícula proyectil aporta energía cinética y que esa energía cinética tiene un equivalente en masa que puede compensar el faltante inicial de los 6 como para llegar a los 10. Y ahí es cuando para un físico que piensa en términos de la idea de Einstein, entiende que el proceso pueda ser viable. Pero lo que queda claro es que a diferencia del anterior, cuando Q es positivo, para que el proceso tenga lugar, la partícula proyectil debe aportar una energía cinética mínima, crítica o umbral, y hasta que la energía cinética del proyectil no alcance este valor, la reacción no puede tener lugar. Por esto, cuando uno trabaja con reacciones nucleares, si uno calcula que el Q es negativo, automáticamente lo próximo que viene es calcular cuál es esa energía cinética mínima umbral de la reacción. En cuanto a los nombres, si el Q es positivo, la reacción se dice que es exotérmica. Yo prefiero llamarla exoenergética. Y si el Q es negativo, la reacción es endotérmica. Yo prefiero llamarla endoenergética. Y en cuanto a cómo calcular la energía umbral, muy fácil, porque también esto nos remite a lo que vimos en la unidad número uno. Yo tengo la partícula proyectil, que salvo que me digan lo contrario, es la única que aporta energía cinética. El blanco está en reposo y calcular la energía umbral es como calcular la energía umbral de las reacciones no nucleares que vimos en el comienzo del año en el sistema del laboratorio. Y por lo tanto, imponiendo la misma condición que imponíamos en el sistema del laboratorio para calcular la energía umbral en una reacción convencional, voy a tener que aplicar lo mismo para calcular la condición umbral, o sea, la energía cinética mínima umbral de una reacción nuclear en el sistema del laboratorio. Las reacciones nucleares, algunas pueden ser necesarias la utilización de correcciones relativistas y otras no. Que se te puedan o se deba tener que utilizar correcciones relativistas o no, va a depender de lo que me diga el enunciado del problema. No va a haber que adivinarlo ni preguntarlo. El enunciado del problema va a decir si es necesario hacer correcciones relativistas o no. Y tanto en la condición umbral como fuera de ella, hacer cuentas significa plantear conservación de P y de la energía. Por ende, esto no tiene ninguna novedad porque es prácticamente lo que hemos venido realizando durante todo el cuatrimestre. Con esto está solucionado todo básicamente lo que se necesita para hacer básicamente los problemas de la guía número 8.
Voy a hablar ahora en detalle de las llamadas reacciones neutrónicas por dos motivos. Una, porque las reacciones neutrónicas tienen implicancias tecnológicas, además de tener particularidades frente a otro tipo de reacciones. Primero, se habla de reacciones neutrónicas porque el proyectil es un neutrón. El neutrón en estado libre tiene un periodo de 10 minutos y se los clasifica a los neutrones en función de su energía cinética en rápidos y lentos. Y dentro de los lentos están los térmicos. Para ser un neutrón térmico tiene que alcanzarse una energía cinética de este orden de magnitud, muy pequeña, que resulta de lo siguiente. Los átomos barra moléculas de un gas dentro de un recipiente a la temperatura T tienen una energía cinética media dada por esta expresión y tienen un valor, cuando la temperatura del ambiente, que se corresponde con el que pueden adquirir los neutrones. Y por eso cuando adquieren este valor de energía cinética, se dicen que son neutrones térmicos. Una de las particularidades que tienen los neutrones, como ya lo dije, frente a otro tipo de de reacción nuclear, es que, ¿cómo hago para tener neutrones libres? Y segundo, ¿cómo hago para modificarle su energía cinética? Dado que como no tienen carga, no puedo generar cambios con la aplicación de campos eléctricos. Lo primero se puede conseguir de esta manera. A partir de algún decaimiento alfa provocado por cualquier emisor alfa como el radón, el polonio o el plutonio, se puede usar la partícula alfa como proyectil para producir reacciones nucleares con la partícula alfa en los núcleos de berilio, boro o litio, por ejemplo. Con esto se van a generar partículas producto que básicamente son neutrones. Y así es como se obtienen neutrones libres. Ahora, típicamente estos neutrones son rápidos. Es más, la energía cinética que tienen estos neutrones queda determinada por la energía cinética que tiene la partícula proyectil, en este caso la partícula alfa, y depende también del núcleo con el que uno esté trabajando. Pero supongamos que en vez de querer cambiar la energía cinética y mantenerla dentro del rango de rápido de los neutrones, la quisiera disminuir para llevar a los neutrones a la categoría de lentos o más, a la categoría de térmicos. Bueno, lo que tengo que hacer es hacer mover a los neutrones a través de un material que básicamente le produzca a los neutrones dispersión inelástica. De tal manera que ingresa un neutrón, activa el núcleo, es emitido otro neutrón, pero de energía cinética menor que el incidente, el proyectil. Así le voy disminuyendo la energía cinética a los neutrones, al punto de que los puedo termalizar, es decir, conseguir que adquieran energía cinética para constituirlo, no solamente constituirlos en neutrones
lentos, sino neutrones térmicos. El material que produce la dispersión inelástica es el llamado moderador. Acá hay ejemplos de moderadores. Como en cualquier reacción nuclear, la energía cinética del proyectil es determinante para establecer qué tipo de reacción va a tener lugar. Por ejemplo, como cosa informativa, para esta energía cinética, lo que prevalece es la dispersión inelástica y para esta energía cinética, lo que prevalece es la dispersión elástica. Otra manera de producir o tener más que producir neutrones disponibles como partícula proyectil es a partir de desintegración de reacciones fotonucleares. En ese caso, los neutrones todos tienen la misma energía cinética, aunque siguen quedando en la categoría de rápido. Se pueden conseguir cambiando los elementos contra los cuales interaccionan los fotones gamma. ¿Cuál es la energía cinética que le queda a los neutrones? Las reacciones neutrónicas se pueden clasificar en de dispersión y transmutación. Dentro de la dispersión también tengo dispersión elástica e inelástica. Dentro de la transmutación tengo también la de captura, pero aparece una variante dentro de la de transmutación que es la fisión. Esto no quiere decir que no haya fisión a partir de otras partículas proyectil que no sean los neutrones, pero las reacciones de fisión con partículas que no son neutrones no tienen interés tecnológico como si lo tiene cuando la partícula proyectil es el neutrón. Por eso no lo comentamos en la clasificación general con otras partículas proyectil. Acá hay una descripción general de lo que pasa con neutrones lentos, neutrones rápidos, en cuanto a qué tipo de proceso puede tener lugar estadísticamente, pero proceso que está también controlado por el núcleo contra el blanco contra el cual chocan. Por eso es simplemente una cosa muy genérica. La reacción de captura neutrónica, la estructura general de cómo escribirla es esta, y acá aparece el isótopo del núcleo blanco, dado que el neutrón fue capturado. En cuanto a las reacciones de fisión, que son las que tienen no solamente interés científico, sino también tecnológico, me voy a centrar en comentarios destinados a un solo tipo de reacción de fisión, que es la reacción de fisión del uranio 235 con la cual puedo entender el funcionamiento de los reactores argentinos Atucha 1, Atucha 2 y embalse para la producción de electricidad. Estos físicos premio Nobel
fueron los responsables del desarrollo de la fisión nuclear. Primero uno podía plantearse por qué vamos a particularizar todo el uranio 235. Eso nos llevaría a por qué los reactores argentinos para generar electricidad se preocupan por lo que pasa con la fisión del uranio 235. Por supuesto que no voy a poder sintetizar esto en una sola idea. Piense que todo lo que estamos hablando da lugar a una carrera. Imagínense que por una charlita de unos minutos no voy a poder sintetizar semejante cuerpo de conocimiento. Pero ¿por qué se pensó en el uranio 235? El uranio 235 tiene muy alta probabilidad de ser fisionado cuando los neutrones son térmicos. Con neutrones térmicos, la probabilidad de que un núcleo de uranio 35 se fisione alcanza a ser del orden del 85%. Y el resto de las veces, un neutrón térmico produce captura. Pero claramente el porcentaje mayor es el de la producción de fisión. Por eso es necesario trabajar con neutrones lentos, perdón, térmicos. Hay diseños de reactores que trabajan con neutrones rápidos y el elemento a ser fisionado no es el uranio 235, sino puede ser el torio o el uranio 238, torio 232. ¿Hay reactores de estas características? Sí, no en la Argentina. Cuando se hace un análisis de lo que sale el diseño, construcción y luego el análisis de recupero de la inversión en una planta que trabaja con neutrones rápidos, se llega a la conclusión que es mucho más económica y más conveniente desde este punto de vista que diseñar una planta que trabaje con neutrones térmicos. Pero la diferencia está en la seguridad. Una planta que trabaja con neutrones térmicos es muchísimo más segura que una planta que trabaja con neutrones rápidos. Todo esto en una descripción y no solo más que eso, que permite entender por qué se tomó la decisión que se tomó en la República Argentina, basada no exclusivamente, pero sí en parte, teniendo en cuenta el factor de seguridad. El núcleo de uranio 235 se fisiona a partir de formar primero este núcleo activado, compuesto, intermedio, y luego se rompe en dos fragmentos de fisión más la emisión de un cierto número de neutrones. Con una interesante probabilidad de ocurrencia, hay más de 40 formas diferentes en las cuales este núcleo compuesto se puede romper. O sea, hay más de 40 canales diferentes que tiene lugar esta reacción nuclear.
Siempre pensando en que las partículas proyectil son neutrones térmicos. Una reacción de fisión típica con neutrones térmicos es esta. ¿A qué corresponde la energía liberada en una reacción nuclear de fisión? Bueno, los fragmentos son radiactivos, son emisores beta, tanto negativos como positivos. Entonces, la energía liberada tiene que ver con la cinética de los fragmentos, la cinética de los neutrones emitidos, la cinética de los electrones y de los positrones, la energía de los fotones gamma que como vimos pueden acompañar a los decaimientos beta, y todo este paquete da lugar aproximadamente a 235 megaelectronvolt. Por supuesto que esto depende el valor exacto de quién serían los fragmentos y por ende la cantidad de neutrones emitidos. También aparece acá, ¿no? Esa energía cinética, los neutrones emitidos. Ahora, también hay parte de la energía liberada que no fue incluida en esta cuenta y tiene que ver con los neutrinos y antineutrinos que tienen lugar en las formas de decaimiento beta. Pero como ya dijimos, esta energía no es aprovechable porque los neutrinos y antineutrinos interaccionan muy débilmente con la materia y por ende no termina siendo aprovechable. Esa energía es del orden de los 10 megaelectronvolts. Para entender un poquito más cómo funciona la cosa, voy a describir muy elementalmente el siguiente proceso. En Córdoba están los yacimientos de uranio más importantes. Cuando uno va a una mina de uranio, saca uranio, pero no todo el uranio que saca es 238. Conjuntamente con uranio 238 aparece uranio, entre otros, 235. O sea, isótopos del uranio 238. Pero claramente estos isótopos aparecen en una proporción muy baja. En particular, el uranio 235 aparece en una proporción del 0,72%. El uranio que se recoge de una mina se lleva a la ciudad de Mendoza, no a la ciudad particular. Y en Mendoza, a partir de procesos físico-químicos, los actuales son secreto de Estado. Los que se conocen son procesos que ya no se utilizan más. Procesos físicos químicos que tienen como objetivo aumentar la proporción de uranio 235 a la que hay naturalmente, que es del 0,72, y llevarla, por ejemplo, hasta un porcentaje del orden del 3%. Este proceso físico-químico que haría esto se lo llama enriquecimiento del uranio.
Este uranio, mezcla de uranio 238 y los isótopos que naturalmente tiene el uranio, naturales, en forma de polvo negro de Mendoza, se lo traslada a una planta que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica en Ezeiza, en el camino al aeropuerto y pasado el predio del AFA hay un desvío que conduce a la planta que tiene la comisión, cuyos terrenos son lindantes del aeropuerto y de la zona de aterrizaje de los aviones, de las pistas de aterrizaje. Como comentario, si se quiere, anecdótico, durante muchísimo tiempo, todos los años, se hacía una visita a estas plantas con los alumnos del IDVA. Esta planta ocupa un terreno muy amplio, muy grande, y a través de instituciones tercerizadas, en una época era Pérez Compán, el material en polvo llega ahí a Ezeiza y en una de esas plantas, y a partir de un proceso químico equivalente al que se utiliza para hacer cerámicos, se hacen lo que llaman pastillas. El tamaño exacto de estas pastillas yo ya no lo recuerdo, tendría que uno buscar datos técnicos que sin demasiado esfuerzo en alguna documentación que publica la CONEA uno puede encontrar. Son pastillas que son más o menos, son cilíndricas, de 1 centímetro de radio aproximadamente y una altura de 3 centímetros, digamos, que tiene la conformación de un cerámico y donde el sustrato fundamental es uranio 238 y en una proporción mayor que la natural porque fue enriquecido es uranio 235. En otro lugar de la planta de Ezeiza hay otra planta que se encarga de fabricar las vainas que van a contener estas pastillas. Estas vainas son del orden de 6 metros de longitud y tienen una sección que permite el ingreso de las pastillas. Las barras son de 6 metros porque el tacho reactor de 6 de Atucha es de aproximadamente 6 metros de profundidad, un poquito más. Desconozco los detalles del tacho de Atucha 2 y el de embalse es una concepción distinta. El diseño de Atucha 1 es alemán, el diseño del embalse es canadiense y estas vainas que contienen a las pastillas de uranio son de menor sección y más pequeñas, son del orden de entre 50 y 60 centímetros de longitud, si mal no recuerdo. Estas vainas están hechas de un material llamado zircaloy, que es una aleación del zinc, que tiene la particularidad de ser transparente a los neutrones. Estas vainas, unidas a otras, constituyen un ramillete de varillas que forman parte del elemento combustible que se utiliza en Atucha 1, Atucha 2 y embalse, con las características geométricas en cuanto a tamaño, espesor que corresponda. En el caso de Atucha 1, con bridas puesto en la parte de arriba, abajo y por la mitad, se evita de que estos tubos de 6 metros de longitud flexionen, por ejemplo. Todo eso se hace en la planta de Ezeiza. Y luego
se lleva a Atucha 1, a Atucha 2 o a embalse. Todo el elemento combustible que está constituido, si la memoria no me falla, por 253 de estos ramilletes, que no me acuerdo cuántas varillas contiene, forman parte de todo el elemento combustible del tacho reactor de Atucha. Todo está metido dentro del tacho, que es de acero inoxidable, que está lleno de agua pesada que funciona como moderador para termalizar a los neutrones. De tal manera que cuando los neutrones alcanzan el uranio 235 presente dentro de estas pastillas, están en condiciones de térmicos y pueden fisionar estadísticamente más que otro tipo de proceso al uranio 235. Todos los elementos combustibles están monitoreados, de tal manera que cuando se tiene por estos monitoreos en claro que prácticamente ya en un elemento combustible no queda más uranio 235 para fisionar, hay que sacar ese elemento combustible porque se dice que está quemado y cambiarlo por uno nuevo. Todo este proceso se hace telecomandado por maquinaria con absoluto controles, debido a que los elementos del elemento combustible quemado son, además de algunos ser tóxicos, son altamente radiactivos. Y por lo tanto no se puede hacer con la intervención del hombre. A través de canales adecuados y todo mecánicamente, los elementos combustibles se llevan a una zona donde hay piletas de decaimiento, que son piletas de agua profunda, llena de agua pesada, que sirve para enfriar, así se dice, al elemento combustible quemado y sirve de blindaje de la radiación. El elemento combustible quemado, los países que se llaman del primer mundo, que tienen este tipo de reactores, le dan destino final a este elemento combustible quemado. Eso implica separar lo radiactivo de lo venenoso, lo sólido de lo líquido y lo gaseoso, y darle destino final a todos esos elementos. Todos los países que cuentan con una planta química caliente, así se llaman, con la cual se puede procesar este material, tiene la particularidad de traer la bomba. Porque como parte de todos los procesos que tienen lugar, hay plutonio dentro del elemento combustible quemado y que se saca. Y aquel que sabe separar el sólido, líquido, gaseoso, lo radiactivo de lo no radiactivo, sabe separar también el plutonio. El que tiene plutonio tiene la bomba.
Simplemente un comentario, a aquel que le pudiera llegar a interesar, ya hace muchísimos años, cerca de 20 años como mínimo o más, fueron desclasificados todos los informes y fueron publicados, por lo tanto los puede rastrear y encontrar en Internet. Lo que le voy a contar rápidamente es lo siguiente. Durante el gobierno militar se tomó la decisión de construir Atucha 1. Y también durante el gobierno militar se decidió construir la planta llamada LPR, que era una planta química con el objetivo de procesar el material radiactivo, sólido, lo mismo algo así, líquido, gaseoso, venenoso, que hay en los elementos combustibles quemados. Planta que es muy sofisticada y cara porque tiene que ser todo hecho en unas condiciones de extrema seguridad y todo telecomandado. Una de las cosas que visitábamos, estoy hablando fines de la década del 70, comienzo de la década del 80, era esta planta, la cual está en el camino de la pista de aterrizaje central de Ezeiza y ocupa un espacio enormemente grande, mucho más que una manzana, o del orden de una manzana. Y los que visitábamos la planta en esa época la vimos prácticamente nacer casi desde su obra civil más básica. Era una planta que, como anécdota, estaba diseñada, o está diseñada, porque la planta todavía está, sin el funcionamiento para el cual fue diseñada, pero está diseñada para soportar el choque frontal de un Boeing 747, que para esa época era el avión más grande que aterrizaba en Ezeiza, y debido al tamaño que tenía la planta, para soportar que un Boeing 747 hiciera patito en el techo de la planta. La planta obviamente se empezó a construir, llegó a alcanzar un importante grado de avance, hasta que cuando asume Alfonsín, la comunidad internacional en algún momento, so pena de restricciones económicas que le iban a adjudicar al país, le sugirió muy amablemente a Alfonsín que parara con la construcción de esa planta, cosa que Alfonsín hizo, y esa planta constituye hoy otro de los grandes elefantes blancos que tiene el país. ¿Cuál es la razón que hubo detrás de todo esto? Que los militares que en esa época habían empezado con el proyecto tenían como objetivo tener la planta para mostrarle a los chilenos, que era el país con el cual en esa época Argentina estaba en conflicto, de que estaba en condiciones de tener la bomba porque tenía la planta que podía permitir obtener plutonio. Cuando la comunidad internacional lo descubrió eso, presionó para que Argentina no terminara la planta y así está. No sé si se utiliza para algo en este momento. Hace muchos años que ya no la visito, pero no está
funcionando para el uso que corresponde, ya que para completar la planta para el uso específico, la cantidad de dinero que habría que invertir es varias veces superior al que ya se invirtió. La contraparte de esto, ¿cuál es? Argentina, al no tener la planta y no poder procesar el material combustible quemado, lo único que puede hacer es guardarlo en esas piletas, que es como levantar la alfombra y tirar la basura debajo, y de alguna manera transfiriéndole el problema a las generaciones futuras. Y cuando se llena una pileta, ¿qué hay que hacer? Si la planta sigue funcionando, armar otra pileta, porque no se le permitió al país completar esa planta y ahora estamos lejos de estar en condición económica de terminar la misma, como para poder intentar darle destino final al material combustible quemado, que reposa desde que Atucha 1 funciona, Atucha 2 funciona y Embalse funciona, contienen estas piletas materiales combustibles quemados desde la época de fabricación. Esto es parte de una historia que da cuenta de cómo funciona todo esto. Yo luego de la clase voy a subir una serie de enlaces, más que nada a forma divulgativa, que completen cómo funciona un reactor, tanto de fusión como uno, de fisión como de fusión, y en particular un video del cual voy a contar una pequeña historia cuando lo suba, acerca de cómo fue filmado, en qué condiciones, y que tiene que ver con Atucha 1, en donde van a poder observar parte de las cosas que he comentado. ¿Cómo es que aparece plutonio? Es que el uranio 238 puede ser fisionado también, sí, por supuesto, pero la probabilidad de que un neutrón térmico fisione el uranio 238 es muy baja. Por eso el cálculo de la energía liberada no se hace a partir de esta fisión, sino la del uranio 235. Pero lo que sí es muy importante con el uranio 238 y los neutrones térmicos es la captura. La captura neutrónica del uranio 238 convierte uranio 239 activado, genera estos productos, y el uranio 239 es un emisor beta negativo, se forma neptunio, el neptunio es emisor beta negativo, se forma plutonio. Y repito, si uno tiene esta planta LPR, que durante el motivo por el cual nosotros visitábamos como ITBA la planta de Seiza, era entre otras cosas porque durante muchos años el director de esa planta era el profesor responsable de Física 4. Más allá del sentido bélico que se le puede dar al plutonio, el plutonio también tendría un sentido muy útil, que es que tiene la particularidad, igual que el uranio 233,
de poder ser usados como elemento combustible porque tienen la particularidad de ser fisionados con mucha probabilidad por neutrones de cualquier energía cinética. Por eso reciben el nombre de físiles. Por lo tanto, se quema un elemento combustible, se saca, se enfría, se lleva a esta planta, se separa, se tiene plutonio, se junta con la pastilla que dije antes y se reinserta en el reactor. Y entonces no solamente ahí voy a aprovechar la fisión del uranio 235, sino también la del plutonio. Y empieza a estar en juego la idea de un ciclo. El uranio 238, perdón, 233, que también es muy útil, no es natural y se forma por la captura neutrónica del uranio del torio 232. El torio 232 da torio 233, que es radiactivo, y por dos decaimientos beta da lugar al 233. Y el 233, como el plutonio, tiene la particularidad de ser físiles. Por eso son útiles como elemento combustible para reactores como los de la Argentina. Los llamados reactores rápidos funcionan básicamente con uranio 238 o torio 232 y obviamente con neutrones rápidos. Pero con neutrones lentos barra térmicos, estos elementos se convierten en fértiles. ¿Por qué? Porque, por lo que escribí antes, dan lugar a la formación de uranio 233 y plutonio 239. Desde el punto de vista termodinámico, una planta nuclear es una planta térmica. La diferencia con una planta térmica convencional, como las que hay en la Argentina, es que en vez de quemar combustible en una caldera para generar vapor de agua y con el vapor de agua se funciona la turbina y con la turbina el generador, las grandes cantidades de calor que se generan como consecuencia de la energía liberada en la fisión y como efecto colateral produce calor, con ese calor se genera vapor, con el vapor se hace funcionar la turbina y el generador. O sea, lo que cambia es la manera de cómo se genera el vapor, pero después funciona en términos genéricos como una planta térmica convencional. Cosa que está comentado acá en el libro en estas páginas y a los que yo les voy a acercar enlaces diferentes donde pueden ver esquemas de funcionamiento de Atucha en particular o de una planta nuclear cualquiera de fisión. En cuanto a la fusión, no hay nada para agregar porque todo lo que tenga que ver con cálculos de la fusión nuclear se trata como cualquier otra reacción. El tema de la fusión es muy interesante porque podría tener un interés tecnológico enorme si es que se pudieran diseñar reactores nucleares que funcionen a partir de la fusión nuclear. Proyectos para generar reactores de fusión hay desde el siglo pasado y básicamente el proyecto más interesante es el tokamak. Pero la envergadura de esa investigación
es tan grande que hace que sean consorcios de países los que participan y no los países individualmente en estos proyectos, por los costos de estos estudios. Lo cierto es que todavía no hay ningún reactor de fusión en funcionamiento como para generar electricidad. Sí se conoce todo lo relativo a la fusión, la magnitud de la energía liberada, pero ¿por qué todavía no se consiguió ningún logro determinante? Porque lo que se necesita no es que se fusionen núcleos, cosa que hace rato que se logra hacer, sino conseguir que el proceso tenga continuidad en el tiempo, se sostenga en el tiempo, como para que se pueda hacer funcionar un generador eléctrico por la energía liberada en la fusión. ¿Y por qué todo esto es complicado? Porque hacer esto implicaría como emular en la Tierra los procesos que tienen lugar a nivel del Sol, cosa que no es para nada sencillo. Esto está contado de alguna manera en estas páginas del libro y yo también voy a subir algunos enlaces que lo va a conectar con cosas bastante modernas, un enlace de hace 15 a 20 días que muestra que se está cada vez más cerca de poder tener funcionando reactores de fusión nuclear para la producción de electricidad. ¿Y por qué si cuesta tanto todavía la física sigue invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo y los países tanto dinero? Porque entre otras cosas no tiene el problema que tienen los reactores de fisión, que son los residuos. Porque aunque los países del primer mundo le den destino final, ese destino final en algunos casos es guardar las cosas de no sé cuántos metros de profundidad en lugares desérticas o como alguna vez se le ocurrió a los Estados Unidos mandarlos en naves espaciales para que choquen contra el Sol. El destino final para que no afecten a la vida próxima y cercana, que es mejor que lo que podemos y nos dejaron hacer a nosotros como país, que es mantenerlo ahí en las piletas de caimiento. Pero igual son residuos que contienen una gran complejidad. La fusión nuclear, ¿en qué consiste y cómo funciona un reactor de fusión? No tendría ese problema y eso es lo que lo hace estratégicamente mucho más conveniente. Además, los recursos que se necesitarían implicaría para el mundo durante una cantidad de tiempo impresionante ausencia de problemas energéticos. A nivel mundial, estoy diciendo. En cuanto a las palabras clave, me falta hacer un comentario que tiene que ver con lo siguiente. El proceso que tiene lugar en la bomba y que tiene lugar en un reactor de fisión es el mismo. La energía liberada en la fisión nuclear. ¿Por qué pasa lo que pasa en la bomba y por qué no pasa lo mismo dentro de un reactor? Lo que se busca no es simplemente fisionar el uranio 235 o el elemento combustible que se quiera fisionar, sino lo que se busca es que el proceso se desarrolle
se sostenga en el tiempo. Y claramente en un reactor, igual que dije antes, para tener funcionamiento constantemente el generador, necesito constantemente haya vapor, constantemente haya energía liberada y que no sea fisionar núcleos así aleatoriamente. Por lo tanto, se necesita tener lo que se llama dentro de un reactor una reacción en cadena autosustentada, que significa ver que un neutrón venga y rompa un núcleo. Depende de los fragmentos, la cantidad de neutrones que tengo, pero que esos neutrones liberados, dos o tres o más, funcionen como proyectil y puedan fisionar a otros núcleos, de tal manera que ingreso con un neutrón y aprovecho los neutrones productos para seguir usándolos como proyectil, y ahí tengo la idea de la reacción en cadena. Que sea autosustentada significa que se pueda sostener sobre sí misma sin estar agregando más nada. Pero esta reacción en cadena autosustentada en un reactor tiene que ser controlada. Y esta es la diferencia con la bomba, que la reacción en cadena no es controlada en la bomba. Para entender todo esto, hubo una idea central, que es determinar cuál es la cantidad mínima de elementos combustibles y neutrones que tienen que estar presentes para que se pueda tener una reacción en cadena autosustentada. Y esto define lo que llama la masa crítica. Esto también involucra determinar cuál es la masa crítica, un conocimiento de la geometría, forma y materiales del tacho del reactor, del que contiene a todo el proceso. Si están dadas las condiciones de masa crítica, la reacción en cadena puede ser autosustentada. ¿Y cómo se la controla? Con las llamadas barras de control. Las barras de control son tales que cuando están completamente sumergidas dentro del tacho del reactor, como absorben neutrones, las barras de control, le cambia la cantidad de neutrones presentes al sistema y le quita la categoría de criticidad que tiene que tener el sistema para funcionar. Se vuelve lo que se llama subcrítico. Y entonces se apaga el proceso. Es más, cuando por detalles de mantenimiento hay que sacar de servicio al reactor, hay que apagarlo, se libera la barra de control, por gravedad caen dentro del tacho y lo convierten en algo subcrítico, es decir, no están dadas las condiciones para tener una reacción en cadena autosustentada, como requiere su funcionamiento. Si empiezo el proceso inverso, empiezo a sacar las barras de control, disminuye la cantidad de neutrones que son absorbidos y con esa cantidad de material y esa cantidad de neutrones comienza a funcionar el tacho y funciona como acabo de decir, como una reacción en cadena autosustentada, que a su vez controla la potencia y funcionamiento del reactor, porque metido más o menos dentro del tacho, no solamente que lo puede apagar, sino que puede aumentar la cantidad de neutrones lo suficiente como para que la potencia liberada sea mayor. Quiero potencia menor, absorbo neutrones, meto la barra de control y todo esto por encima de la condición de masa crítica. Cuando las meto completamente a la barra de control, cambia la cosa y se pierde la condición de criticidad
y el tacho deja de funcionar, el tacho del reactor. Bueno, todo esto más que nada es para que ustedes vean la importancia tecnológica que tiene la reacción nuclear de fisión, estén anoticiados de la importancia tecnológica que tiene la reacción de fusión en cuanto a la posibilidad de tener disponible, yo seguro que no lo voy a ver, pero quizás ustedes sí, funcionando reactores de fusión para la generación de electricidad en el mundo, que inevitablemente van a reemplazar a los reactores de fisión, claramente, y va a ser una forma de producir energía eléctrica altamente utilizable en todo el mundo. Bueno, con esto doy por terminado la clase y en particular doy por terminado el curso de este cuatrimestre de Física 4. No sé si Tomás o Joaquín quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Por mi parte, ninguna pregunta, profe. Muchas gracias. No sé quién habló, Tomás, Tomás, sí. No sé, Joaquín, ¿quieres preguntar algo? Bueno, espero que les haya gustado. No sé si todo, pero algunas de las cosas que hemos visto es posible que haya sido de su interés. Espero que les vaya bien en los exámenes que les quedan, que puedan aprobar sin problema la materia. Y bueno, será hasta un próximo encuentro si es que nos volvemos a cruzar por el ITBA. Gracias, que tengan una buena tarde y bueno, seguro en principio nos vemos el día sábado. Hasta luego.